tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por creernos. Acá mucha gente acompaña, el tema es creer lo que uno dice. Fundamental. Eso es. Fundamental. Con Carola hemos decidido que todo lo que aquí se cuente tenga algún argumento científico o de otro tipo, si quieren. Lo contaremos en el momento que ocurra que haya otro argumento más empírico, digamos, sobre todo lo que aquí se cuenta es absolutamente cierto hasta hoy. Después veremos. Pero la ciencia es eso. No es aritmética, esto no es matemáticas, esto es una ciencia biológica y la biología muta permanentemente y estas mutaciones son las que generan cambios y estos cambios son los que tenemos que interpretar los médicos y la gente del equipo de salud que eventualmente interpreta todo lo que está ocurriendo. Así que las preguntas las hacemos nosotros, pero las respuestas las dan los médicos acá o los especialistas, ¿no? De cada tema. Sin duda alguna. Esto se llama Más Salud, esto es la Nación Más. Porque ya estaba pensando en meditar, te vi ahí con tu cuello mao, todo lleno de paz y dije, ¿vamos a meditar hoy? Paz no sé, pero el cuello mao seguro. ¿Y con quién vamos a meditar? Vamos a meditar con un médico, ¿no? Que no es poca cosa. No es, sí. Que un médico se dedique a meditación después de haber hecho toda su carrera como psicoanalista, es un hecho muy interesante porque nos puede acercar una óptica distinta. Decíamos con Carola fuera del micrófono, fuera del aire, ¿cómo es esto? ¿Uno puede meditar en cualquier lado o tiene que recrear un ambiente determinado, un tiempo determinado, la alfombrita? Digamos, esta fantasía que tenemos los seres humanos acerca de lo difícil que es sentarse a meditar o arrodillarse a meditar, creo que Daniel Forster lo va a hacer mucho más sencillo de lo que ustedes creen. Tanto que para alguna gente termina generando más ansiedad, ¿no? La obligación de meditar que el meditar en sí. Pero bueno, vamos a... O el protocolo para lograrlo. Sí. Bueno, vamos a... No sé si vamos a meditar, pero vamos a hablar sobre meditación. Yo vine preparado, mira. Vos viniste muy bien, muy bien. Siéntese, señora. Sí. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No vamos a prometer que vamos a meditar, pero sí vamos a hablar mucho sobre esto y que nos interesa además que lo cuente un médico, ¿no? Porque eso es novedoso. Solemos estar en temas que más competen al New Age. Y no, acá vamos a hablar de medicina, ¿o no? Borges decía que si uno busca el significado de una palabra en un diccionario etimológico, va a encontrar la metáfora oculta. Y la palabra meditación, que la pusieron los romanos en el siglo VII, viene del verbo mederi, que justamente es el mismo verbo que da origen a la palabra medicina y medicamento, que tiene que ver con medir, con observar, y de alguna forma, desde mi perspectiva, la meditación y la medicina son dos ramas de un mismo árbol o parte de una sola cosa, que es la salud humana. Están bien ligadas. ¿Cuál es tu formación, por favor, Daniel? Contale a la gente. Yo soy médico, hice una residencia de psicopatología infantil en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, casualmente como doctora, así que... ¿Colegas? Sí, un hospital que quiero muchísimo porque me interesaba... Todos queremos el Hospital de Niños. Sí, porque me interesaba mucho saber cómo era la mente humana desde que éramos pequeños. Yo vengo de una familia de padre y madre psicoanalistas médicos, así que en mi casa siempre se habló de la mente humana. Claro. Y trabajé muchos años con un marco conceptual psicoanalítico, de referencial, y después la vida me fue llevando por otros caminos. Uno fue tratar de mitigar mi propio sufrimiento, mi propio dolor que tuve mucho, porque para mí nunca nada me alcanzaba, siempre necesitaba más amor, más reconocimiento. Era un mendigo de cosas que vinieran desde afuera y tenía mucho dolor psíquico, entonces de alguna forma en mi propia búsqueda, primero empecé a viajar a Oriente como turista, después empecé a viajar ya buscando maestros en diferentes países. Daniel, ¿por qué los seres humanos tenemos tanto miedo a la exclusión? A la exclusión. A sentirnos fuera de. Básicamente porque no entendemos cómo son las cosas, no existe tal cosa. No existe tal exclusión. No, porque el ego, bueno, la modernidad, que basada en Descartes, pienso luego existo, que es una forma de ver al hombre y que tuvo un éxito descomunal para la raza humana. Nunca hubo tantos seres vivos humanos, tantos seres humanos vivos, nunca vivimos tantos años, inclusive a pesar
de los enormes desajustes, hubo un acceso a la educación, a la medicina en términos mundiales mayor. En algún momento este modelo fracasa en algunos términos, como la sostenibilidad del planeta, que obviamente está en cuestionamiento. Está en cuestionamiento, no está puesto en juego nuestra propia existencia. Las enormes diferencias obscenas de que el 1% de la población mundial tiene el 90% de los recursos, mientras más del 50% de la población del mundo vive con $5 por día. Y por otro lado, porque este modelo generó un sufrimiento humano tremendo, porque el modelo del pienso luego existo nos separó de la existencia y de los demás. Entonces tenemos una visión de nosotros mismos egoica, narcisista. Muy centrada en el pensamiento y no en los sentimientos, sino en la sensación. Y no en lo que sucede. Lo que sucede es que es un interser, que no estamos excluidos de nada y estamos interactuando y fluyendo todo el tiempo en esa existencia que tiene estas características que se nos pasan y no las podemos ver. Por eso los budistas dicen que meditar de alguna forma es ver la realidad tal cual es, con todas las características de la existencia, que es el movimiento, la impermanencia, la interdependencia. O sea, yo respiro, mi aparato respiratorio termina en la punta de mi nariz, o empieza en la punta de mi nariz y termina en mis pulmones, o termina en la planta que genera oxígeno y es más amplio. Bueno. Daniel, vos hablaste de algo que me parece que no se dice mucho, que es el dolor psíquico, el padecer, ¿no? La infelicidad. La infelicidad. ¿En qué forma la meditación puede aliviar algo de eso? Que todos lo hemos padecido en mayor o menor medida, pero es muy difícil vivir con ese dolor. Tenemos una enorme confusión acerca de lo que la felicidad llamamos felicidad. Los conceptos definen cosas y si no los podemos definir no entendemos de qué hablamos. O sea, los conceptos viven en acuerdos sociales y no nos podemos comprender. Hay una felicidad que tiene que ver con la satisfacción egoica, que es el conseguir algo, que alguien me quiera, comprarme una ropa, hacer un viaje, no sé, que mi familia esté bien, cosas que tienen que ver del mundo externo hacia mí. Y hay otra felicidad que es una felicidad que se llama eudemónica, ¿sí? La otra felicidad es hedónica. Esta felicidad se llama eudemónica. Hedónica por hedonismo, por el disfrute, por la satisfacción de de un deseo, básicamente. Y la felicidad eudemónica, que tiene que ver con lo que yo vengo a traer a este mundo, con lo que yo soy. Por eso, cuando hacemos algo, que hacemos el bien, sin esperar nada a cambio, nos sentimos tan satisfactoriamente bien. Inmediato. Por eso quiero definir la felicidad en este sentido, porque la felicidad del ego tiene una cualidad particular, que el ego se satisface y otra vez volvés a desear y otra vez volvés a desear y otra vez volvés a desear. Entonces el sufrimiento se produce hasta porque yo me identifico que voy a ser feliz cuando consiga eso que estoy deseando. Y en definitiva te dejan un permanente estado de insatisfacción y deseo no satisfecho, ¿no? Esa es la palabra, insatisfacción. ¿Y cómo me ayuda la meditación a controlar este fenómeno? Bueno, la meditación también tendría que definir un poquitito de lo que es la meditación, porque hay muchos malos entendidos. Hoy goza de muy buena salud el término meditación. Cuando yo empecé a meditar era un loco. Ahora estoy en un programa de salud con gente prestigiosa, seria, hablando de este tema, lo cual habla de lo que vos mencionaste al comienzo de este programa, cómo la ciencia de alguna manera va incorporando nuevos conocimientos o nuevas sabidurías o nuevas técnicas para trabajar para mejorar la salud humana. La meditación es un estado del ser, ¿no? La gente piensa que es una posición. Claro, la gente rompamos ese mito. Claro, la gente piensa meditar es, te tenés que poner de una manera. La gente considera que meditar es dejar de pensar, ¿no? Claro, poner la mente en blanco, cosa que a la mayoría de los seres humanos los angustia ya inmediatamente, pensar en mente en blanco. Eso es lo que dijiste al principio del programa y me causó mucha simpatía, porque exactamente la mente no puede estar en blanco porque él está produciendo o percibiendo pensamientos, la conciencia percibe pensamientos todo el tiempo, de la misma manera que los oídos no pueden dejar de escuchar, la vista no puede escuchar, o tu cuerpo. O sea, es parte de lo que nuestro cuerpo procesa de alguna forma, y meditar entonces no es ni relajarse, aunque sí es un beneficio inmediato que produce,
Meditar no es poner la mente en blanco, porque la mente no se puede poner en blanco. Meditar no es una técnica. Mucha gente me pregunta, ¿cómo meditas? Claro. Y yo digo meditando, porque meditar es un estado del ser que nos es propio, no es algo que alguien te lo puede dar, sino es algo que vos tenés que permitir que suceda. Como el sueño. Vos, si te vas a dormir, te pones el pijama, te lavas los dientes, lees un libro, miras tele, te acomodas en tu olorcito y el sueño se produce. La meditación es un fenómeno de características similares a Pero esto. te das cuenta, Daniel, que hay rituales para conseguir el sueño. Me cepillo los dientes, me pongo el pijama, me acuesto, Bajo las busco mi olor, luces. bajo la luz. ¿Hay un protocolo para meditar? Bueno, es muy interesante lo que vos decís. Somos seres que sistematizamos todo. Obvio. Para O eso sea, me refiero. y que es un ahorro energético muy importante porque si yo tuviera, Repetimos ese ritual. si yo tuviera que aprender a caminar todos los días, Claro. sería imposible. Terrible. o manejar. Muy improductivo. O sea, sí. yo automatizo todo aquello que de alguna forma mi ser lo automatiza y entonces los rituales en términos tienen el sentido de que tu ser sabe que va a meditar. Que va a pero- ocurrir eso. pero no tiene ningún otro sentido religioso. Hay muchas religiones que lo toman, tenés que hacerlo porque si no, no surge el Sí, estado meditativo. El estado meditativo, por ejemplo, todos lo vivimos. Cuando estás en una puesta de sol maravillosa y estás viendo y te sentís extasiado, con una sensación de que sos alguien que perteneces a eso, estás en una conexión con todo el resto de las cosas, o viendo un cielo estrellado, tirado en el campo. Eso todo. es meditar. Eso es meditar. Y la idea es llevar ese estado digamos, de unión, de experiencia, de unicidad de todas las cosas. ¿No? Por ejemplo, el doctor López Rossetti habla muy bien que cuando uno hace una técnica se expresa, la sensación de unicidad aparece porque naturalmente el cerebro no dominante, al tener el cerebro dominante, digamos, enfocado en una técnica, permite expresarse, Al que es más otro. holístico, más femenino y permite conectarnos de una forma diferente con las cuestiones. Entonces eso sucede, ¿no? Yo puedo meditar en cualquier momento y en cualquier lugar. Meditar por eso insisto, meditar no es una técnica, hay técnicas sentados, parados, caminando, y uno puede estar meditando, haciendo las compras, hablando por Hace teléfono falta un mantra, o en ¿no? una entrevista. No, el mantra es una de las técnicas, ¿no? Es una llave, ¿no? La salud es una cosa y enfermedades 600, ¿no? Sí. O miles. Claro. La meditación es una cosa y técnica 600. Bien. Las meditaciones con mantras surgieron mucho antes del budismo, o sea, muchos años antes, donde esta era una especie de plegaria dedicada a las deidades, que tenían un contenido, un significado, las palabras que se decían, y la gente los repetía una y otra vez. Muchos años después, no hace más de 20 años, los científicos se pusieron a estudiar las cuestiones estas que pasaba cuando uno La repetía un repetición. sonido. Claro. O las vibraciones que se producen en el mantra. Si yo digo, se produce una vibración y se dieron cuenta que depende del tipo de meditaciones, algunas partes del cerebro sincronizaban, digamos, Mejor. la electricidad neuronal, la transmisión neuronal, y esto produce un estado no solo de tranquilidad, de absorción y de contemplación, sino que empieza a durar durante el resto del día. Pero las técnicas de meditación son como el bote que te cruza el río, son las pesas del gimnasio. Yo no voy al gimnasio a hacer pesas, yo voy porque me quiero sentir mejor, porque quiero estar mejor La físicamente. pesa es un vehículo. Una para vía eso. Es que un elijo. vehículo. Y barcos hay muchos. Los mantras probablemente es el tipo de técnica más sencilla, porque requiere solo repetir una frase una y otra vez. Y de hecho hay escuelas enteras que tienen, por ejemplo, la meditación trascendental se basa en la repetición de un mantra 20 minutos por día. Y el que quiera arrancar, ¿con cuánto sería lo mínimo que tendríamos que dedicarle en nuestro día si realmente queremos sentir alguno de los beneficios a largo plazo, aunque sea? Antes de responder esta pregunta, yo te diría que primero tiene que tener una enorme vocación e intención de producir un cambio sustancial en su forma de ver las cosas y requiere una valentía. Con respecto a las técnicas, en tiempos uno puede empezar, yo a veces digo, si vas al gimnasio y no fuiste nunca y vas 2 horas y salís está roto, bueno, después claro. no querés volver. Entonces conviene empezar para mí con meditaciones cortas y después ir prolongándolas en el tiempo, pero un tiempo óptimo
para una persona normal que quiere tener una práctica meditativa, con 20, 25, 30 minutos serían Bien. suficientes. ¿Y quién los tiene? Sí, Obviamente. no nos engañemos con que no los No. tenemos, porque los tenemos. Ese es un superfugio. Gracias, Daniel. Muy amable. Gracias. Muchísimas placer. gracias. El doctor Daniel. Foster es además fundador y director de la Escuela de Meditación Pali. Después en Twitter yo si no comparto sus datos con todo gusto, con para todo que gusto. para que Con todo lo puedan seguir.